Capítulo 4, 2011, Fukushima, el miedo invisible. El día en que el mar arrastró lo impensable. No se oyó una explosión. No se vio sangre. El enemigo era transparente, sin forma, sin olor. Y, sin embargo, estaba en todas partes. Dentro del aire, del agua, del suelo y del cuerpo. El 11 de marzo de 2011, Japón fue golpeado por uno de los terremotos más potentes jamás registrados en su historia, magnitud 9.0. El epicentro fue en el Océano Pacífico, frente a la costa de Tohoku. Lo que vino después fue aún peor, un tsunami con olas de hasta 40 metros de altura que arrasó pueblos costeros y dejó a su paso un paisaje de absoluta devastación. Pero el verdadero desastre, el que marcaría al mundo entero, aún estaba por comenzar. La planta nuclear de Fukushima Daiichi. La central nuclear de Fukushima Daiichi, operada por TEPCO, sufrió una serie de fallos catastróficos. El tsunami superó las defensas costeras y anegó los generadores de emergencia, necesarios para enfriar los reactores nucleares. En cuestión de minutos, la planta se convirtió en una olla a presión. Y no había forma de abrir la tapa sin arriesgarlo todo. Durante los días siguientes, 3 de los 6 reactores sufrieron fusiones del núcleo. Hubo explosiones de hidrógeno, emisiones de materiales radiactivos, evacuaciones masivas y una creciente sensación de que nadie, ni los científicos, ni el gobierno, ni las empresas, sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo. Más de 160.000 personas fueron evacuadas. Zonas enteras se convirtieron en ciudades fantasma, selladas por décadas. El miedo que no se ve. Lo que hizo único a Fukushima no fue la destrucción visible, sino lo invisible. ¿Dónde estaba la radiación? ¿Cuánta había en el aire? ¿Se podía beber el agua? ¿Los alimentos eran seguros? ¿Los niños estaban a salvo? La tragedia de Fukushima no fue solo física, sino psicológica. Vivir con miedo de cada bocanada de aire, de cada gota de leche, de cada fruta cultivada, es una forma de sufrimiento que no deja cicatriz, pero destruye desde dentro. La desinformación, los silencios oficiales, la incertidumbre científica y la desconfianza se combinaron en una tormenta perfecta. No bastaba con escapar. No bastaba con limpiar. El enemigo no tenía rostro, pero seguía allí. Las consecuencias globales. Fukushima estremeció al mundo entero. No por el número de víctimas inmediatas, sino por lo que representaba. La fragilidad del control humano sobre tecnologías de alto riesgo. La consecuencia no prevista del cambio climático y los desastres naturales en instalaciones nucleares. Y la redefinición del debate global sobre la energía nuclear. Alemania, tras el desastre, decidió cerrar todas sus plantas nucleares. Muchos otros países revisaron sus protocolos o detuvieron sus proyectos. Y la palabra Fukushima se convirtió en sinónimo de precaución, miedo y memoria radioactiva. No fue Chernóbil, pero fue suficiente para recordarnos que, cuando se juega con lo invisible, el margen de error es cero. ¿Y después? A día de hoy, Fukushima sigue siendo una herida abierta. Decenas de miles de personas nunca regresaron a sus hogares. Los trabajos de descontaminación podrían durar hasta 40 años. El gobierno decidió liberar al océano aguas tratadas de la planta, desatando nuevos debates éticos y ambientales. Pero también hubo gestos de resistencia. Granjeros que se negaron a abandonar sus tierras. Ancianos que volvieron a zonas evacuadas para morir en paz donde nacieron. Comunidades enteras que reconstruyen, con miedo, pero con dignidad. La catástrofe no es solo lo que ocurre el día del desastre. La catástrofe es también lo que queda cuando todos se han ido. Fukushima nos enseñó que incluso las tecnologías más avanzadas pueden fallar. Que la naturaleza no respeta manuales de seguridad.
Que el miedo invisible puede ser más duradero que la destrucción material. Y que la transparencia y la verdad salvan más vidas que el silencio técnico. Y tú, lector, confías en la seguridad de lo que no puedes ver. Capítulo 5. El estruendo que partió el alma. Año 2020, la explosión en Beirut. Era una tarde cualquiera. Calor, ruido de ciudad, barcos en el puerto, niños en los balcones, vendedores en la calle. Y entonces, el cielo se desgarró. Y la ciudad estalló con él. 4 de agosto de 2020. Beirut, la capital del Líbano, una ciudad acostumbrada a sobrevivir guerras, atentados y apagones, estaba a punto de enfrentarse a una tragedia que no vendría del enemigo, sino desde adentro. A las 6:08 de la tarde, una gigantesca explosión sacudió el puerto y partió la ciudad en dos. La onda expansiva arrasó edificios en un radio de varios kilómetros, destrozó ventanas en toda la capital, lanzó autos por los aires, arrancó puertas de sus marcos y envolvió Beirut en una nube naranja, densa y apocalíptica. Fue como una bomba atómica sin el hongo. Pero con el mismo terror. Con el mismo silencio después del estruendo. La causa fue tan absurda como trágica, 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de seguridad durante 6 años en un almacén portuario. Un incendio previo, mal controlado, provocó una cadena de explosiones que culminaron en uno de los desastres no nucleares más devastadores del siglo XXI. Más de 218 muertos. Más de 7.000 heridos. Más de 300.000 personas desplazadas. Hospitales colapsados. Centros históricos reducidos a ruinas. Vidas destrozadas en segundos. Las imágenes recorrieron el mundo, una nube en forma de hongo. Una novia lanzada por la onda expansiva mientras grababa su sesión de fotos. Un médico operando entre vidrios rotos. Una madre corriendo con su bebé ensangrentado en brazos. Y una ciudad entera cubierta de polvo, como si el tiempo se hubiese detenido. El pueblo no fue atacado por un enemigo externo. Fue víctima de la corrupción, de la negligencia, de un sistema podrido hasta el tuétano. El Líbano ya estaba al borde del colapso económico. Con una crisis monetaria, escasez de alimentos, cortes eléctricos y protestas generalizadas, la explosión no solo fue física, fue moral. Fue la confirmación de que el Estado había abandonado a su gente. Fue la furia contenida hecha escombros. Las horas siguientes estuvieron marcadas por el caos. La solidaridad espontánea surgió como un escudo, jóvenes con escobas, vecinos organizando rescates, enfermeras transportando a recién nacidos en cajas de cartón. Mientras el gobierno callaba, el pueblo actuaba. Beirut ardía. Pero su gente, rota y sangrante, no se rendía. Días después, las protestas volvieron a las calles con más fuerza. Se derribaron estatuas de ministros. Se tomaron edificios públicos. Se gritó frente al Parlamento, nos mataron. Pero también hubo silencio. El silencio de las víctimas. El silencio de la impunidad. Nadie ha sido juzgado. Nadie ha asumido la responsabilidad plena. El caso judicial, aún años después, sigue paralizado por intereses políticos. Y el nitrato de amonio sigue siendo más que una sustancia, es un símbolo. Un símbolo de abandono, de mentira, de traición. Beirut no murió ese día. Pero algo dentro de ella sí lo hizo, la paciencia. Hoy, la ciudad sigue levantándose. Las fachadas restauradas no ocultan las cicatrices. Cada calle, cada esquina, guarda la memoria del estruendo. Y sus habitantes, tercos y luminosos, siguen viviendo, amando, cantando, protestando. Porque si hay algo que Beirut sabe hacer, es resistir. La explosión no fue solo una tragedia. Fue un grito contenido durante años.
Un llamado desesperado a ser vistos, escuchados, comprendidos. ¿Y tú, lector, cómo se cura una ciudad que fue traicionada por quienes debían protegerla?